Allí podremos conocer en su propia voz muchos detalles respecto de cómo avanza la investigación. Juan Alonso, que está avanzando mucho con la investigación de este tema, está aquí con nosotros, le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo mencionaba la presencia de Ramos Padilla en el Congreso porque hace algunos días, se supo el viernes, hace algunos días parecía casi imposible que esto se diera, ¿no? No había avanzado mucho ese pedido del propio juez. Y ahora sí, por lo menos vamos a poder escuchar el miércoles a las 2 de la tarde, ¿por qué llamó, por ejemplo, a indagatoria Stornelli? No, pero con una trampa tremenda, porque la comisión no lo cita. Lo cita libertad de expresión. Así es, claro. En otra comisión. Porque es una trampa que le hace el Congreso a Ramos Padilla. Sí. Rápidamente toma el guante Leopoldo Moro y lo cita libertad de expresión. En realidad, Ramos Padilla envía 943 fojas a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, selladas y lacradas, con un informe, con un oficio, que es realmente contundente, donde hace un punteo de todos los presuntos delitos que habrían cometido no solamente Marcelo Sebastián D'Alessio, sino los comisarios de Gastaldi y Bogoliuk. Y evalúa los presuntos roles que habrían cometido también algunos periodistas. Entre habla ellos, de espionaje Santoro. Ilegal. Sí, habla de Lo espionaje vincula ilegal. Stornelli con espionaje ilegal. Sí, claramente, sí. Me parece que esta semana en el Congreso va a ser muy importante lo que decían ustedes dos del miércoles, es sumamente importante, porque acá lo que hay que aclarar es que, digamos, Marcelo Sebastián D'Alessio se presentaba como un agente de la DEA. Es la injerencia directa de una potencia extranjera en los asuntos de la República Argentina. Por eso es primordial que actúe el Congreso de la Nación, por eso es fundamental que actúe incluso la Corte, porque esto excede largamente, me parece a mí, más allá de las discusiones de competencia entre Comodoro Pi y la instrucción de la causa que está llevando adelante el juez Ramos Padilla, que ha avanzado muchísimo. Hay un trasfondo que tiene que ver con intereses geopolíticos, evidentemente, de Estados Unidos. Por eso la premura de D'Alessio en la labor de inteligencia que sostiene sobre PDVSA Argentina y sobre Gonzalo Brusa Doat, que fue gerente de logística de PDVSA Argentina desde 2010 a 2014. Ahora, Juan, hay un dato que es insolayable. Por un lado, hay cambio de WhatsApp entre Stornelli y D'Alessio. Uno puede entender que un colega se ha tomado de estúpido y no corrobore que su informante es de la DEA o no, o le crea la chapa. Pero un fiscal no. No. Lo único que tiene que hacer el fiscal es llamar a la DEA. Este señor trabaja para ustedes. Bueno, Antonio, conoce la ley. Hay cosas que no cierran bajo ningún punto de vista, digamos. Los que quieren sostener que esto es una presunta operación, por ejemplo, el argumento del fiscal Stornelli, a mí me resulta es un tanto irracional el argumento, porque si vos te pones a pensar, la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, fue votada por millones de argentinos como diputada, como presidenta, como senadora, y el otro día se presentó en Comodoro Pi por 8 indagatorias. Nunca visto. Mejor dicho, 8 delitos. Sí, nunca visto. 8 delitos, toda una mañana. Y a Stornelli, que no lo votó ni la tía, digamos, y que es funcionario judicial por una componenda jurídica política que algún día se podrá revelar, se niega a declarar, a testimoniar ya en el marco de una indagatoria ante el juez Ramos Padilla. Lo que no se puede negar bajo ningún punto de vista, me parece a mí, es el vínculo amistoso que existía entre D'Alessio y Stornelli. Porque un fiscal federal no atiende a cualquier persona 4 horas cuando está de vacaciones en Pinamar. Entonces, ¿de qué hablaron así? Me pregunto, ¿no? ¿Hablaron de espionaje? ¿Hablaron de las causas armadas de los presuntos encuadernados con la fotografía de un cuaderno? ¿Hablaron de la causa gas licuado? Porque este señor se presentó, hablo de D'Alessio, se presentó en noviembre del año 18 a testimoniar en la causa de gas licuado. Y es uno de los motivos por los cuales la expresidenta declara... No está detenido debido. Y está detenido debido, exactamente. Porque se le cae una pericia y aparece D'Alessio como testigo. Exacto. O sea, no se puede negar el vínculo. No, para nada. Y además,
esto obviamente es materia de debate. Tanto los abogados José Manuel Hueira, que es víctima de espionaje, y le querían armar una cámara oculta, D'Alessio y Stornelli, esto lo dice el juez Ramos Padilla, no lo dice ningún periodista, como el abogado Rusconi, están planteando la nulidad de ambas causas, la causa conocida como los cuadernos, entre comillas, y la causa de gas licuado. Ahora, hay un... Perdón. No, está bien. No, iba a preguntarte por la prueba. Vos mencionabas el caso de la expresidente de la Nación, además involucrada en algunas causas diferentes, sin que se conozca el detalle de la prueba suficiente que hay para, por ejemplo, citarla a una declaración indagatoria o procesarla, ¿no? En este caso, más allá de la imagen esa en el balneario de Pinamar, que alguno que no sigue el caso de fondo, ¿no? Y entonces dice, bueno, vimos esas imágenes, podrían haber tomado un café. Es muy justo lo que vos decís. Uno no tiene ese tipo de conversaciones, tanto contacto, sobre todo un fiscal. Bueno, pero ¿cuál te parece que es la prueba contundente en este caso? Porque aparentemente Stornelli sabía de D'Alessio desde la declaración de Barreiro tiempo atrás. Digamos, hay muchísimo material probatorio. Da la sensación en este caso que sí trascendió en los medios de comunicación, a diferencia de otras causas. Digo, la de los cuadernos, por ejemplo, o las de las fotocopias. A ver, me parece a mí, desde el punto de vista periodístico, sin ser abogado, pero ponderando de alguna manera la prueba colectada que está en el expediente de Ramos Padilla, que la profusión de mensajes entre el fiscal Stornelli y Marcelo Sebastián D'Alessio es categórica en cuanto a la prueba. En el caso de Bruce Adobat, por ejemplo, queda muy evidente que D'Alessio lo iba a llevar, entre comillas, quebrado al despacho de Stornelli. De hecho, narra que lo lleva en una presunta camioneta de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, de hecho estuvo dentro de los tribunales, de hecho hubo una grabación en la declaración de Bruce Adobat. Te pregunto también por las fotos, porque hay fotos con la ministra Bullrich. Da la sensación de que la recolección de prueba es mucha en este caso, ¿no? Exacto, Daniela, sí. Hay muchísima prueba. El tema del Ministerio de Seguridad, el juez Ramos Padilla requirió al Ministerio que aclare cuál era la situación orgánica o inorgánica de D'Alessio. Porque D'Alessio declara que respondía al comisario Bogoliuk, vinculado con la Agencia Federal de Inteligencia. Y a mí me cuentan fuentes judiciales, incluso fuentes que tuvieron que ver con los organismos de inteligencia, que Bogoliuk solía visitar el piso 9 de la Agencia Federal de Inteligencia y reportaba directamente, o habría reportado directamente, al jefe de gabinete de la AFI. Entonces, si tenemos a D'Alessio, que dice que Bogoliuk era su jefe y que De Gastaldi era su jefe, incluso tengo la información de que De Gastaldi participa en una de las reuniones donde es presentado Bruce Adobat antes de manifestar su arrepentimiento, cosa que no fue así. Bruce Adobat no se arrepintió jamás de nada. Fue un testimonio bajo coacción. Y esto es importante porque Stornelli estaba al tanto de esta situación. Es muy importante porque este caso es sumamente para remarcar. ¿Por qué? Porque Bruce Adobat había sido gerente de PDVSA y porque Trump en ese momento, a fines de enero, había ordenado embargar los bienes de la petrolera venezolana. Por eso en los documentos de inteligencia de D'Alessio, que nosotros publicamos en Contraeditorial el fin de semana, además de nuestras voces y en Diario Contexto de La Plata, está muy claramente la palabra prioridad, entre comillas, para realizar esa operación PDVSA Bruce Adobat. Por eso la premura por llevarlo al despacho de Stornelli. Y con esto culmino. Por eso Ramos Padilla sostiene que Stornelli habría incurrido en un presunto delito porque sabía que ese testimonio que iba a tomar estaba logrado bajo coacción. Pero hay un dato que, supongamos que el video está truchado, que la foto está truchada, pero el teléfono de D'Alessio habló. Y dice CS, Carlos Stornelli, y esta que vos contás, Bruce Adobat, se lo va contando D'Alessio Stornelli y tiene respuesta de Stornelli. O sea que los teléfonos son una prueba, pero tremenda. Y cuando le dice, dame una mano, en relación a Hueira, dame una mano para que lo grabe. Exacto. Pero está en los WhatsApp.
Y por eso es fundamental, y es lo que uno no entiende, cómo un fiscal como Stornelli no presentó su teléfono. Si vos tenés la cola limpia, es lo primero que haces. Claro, lo primero que hizo, primero fue discutir la competencia a través de su patrocinante, de su defensor, cosa que todavía está en un limbo, no está en debate. Eso. Por la cuestión territorial, ese fue el primer argumento, ¿no? Exacto. Pero a ver, hoy también hoy hay una nota en La Nación que realmente pretende incurrir en análisis de la mitología griega y termina desbarrancando de una forma realmente vergonzosa, ¿no? Porque el abogado de Stornelli, Rivas, se refiere a la mitología griega en relación a, y lo compara con la actitud del juez Ramos Padilla. Y es muy extraño, porque en realidad la causa se desarrolla y se instruye en Pinamar porque el encuentro entre Stornelli y D'Alessio y el denunciante Echever se da en Pinamar. Y allí aparecen estas grabaciones que vemos en pantalla. Es más, allí comparten las 4 D'Alessio le horas. dice, voy para Pinamar. Claro, lo lleva D'Alessio. Le informa a D'Alessio que a Stornelli. Allí pasan 4 horas, ¿no? Pero excede, insisto, Antonio, Daniela, excede largamente el asunto de la figura de Stornelli. Esto ya es un tema de espionaje y contraespionaje, un sistema ilegal de escuchas, un sistema ilegal de espionajes de periodistas, de políticos opositores, de empresas, de intereses empresarios que están en contra de un nuevo establishment que se pretende instalar. Por eso también lo han perseguido a grandes empresarios como Paolo Roca y otros. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una escalada de un interés geopolítico determinante que intenta instalar también, mediante presiones jurídicas, otro nuevo establishment en la República Argentina. Juan, tenemos una información de último momento. No quiero olvidarme de preguntarte también por el audio que se conoció en las últimas horas, donde se habla de una reunión en el Hotel Four Seasons, donde no había cámara justamente, y donde se reunía el fiscal para armar, lo digo textual porque esto es lo que dice D'Alessio, armar, el juez y el fiscal, para armar la causa debido, un tema importantísimo, pero después de esta información de último momento que tenemos ahora.